Le doy la bienvenida en el estudio a Enrique de la Madrid. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Guillermo, por la oportunidad. Temas sobran. Hay muchos temas en el panorama político y económico del país, pero me gustaría empezar por este que tiene que ver con algo que todo el mundo ha conocido, pero que nadie comprende bien a bien hacia dónde va esta operación entre Iberdrola y el gobierno de México. Iberdrola, que había sido señalado duramente por el gobierno mexicano como el diablo español que vino a reconquistar a México, ¿no? Iberdrola, que ahora llega a este acuerdo con el gobierno, pone a disposición del gobierno la operación de 13 plantas. Dicen que algunas de ellas pues ya rebasadas en su temporalidad, obsoletas, algunas de ellas incluso en desuso, que el gobierno mexicano va a operar para generar energía eléctrica. Le sirve mucho al discurso presidencial, ¿no? De el nacionalismo, la nacionalización del sector, el fortalecimiento de la CFE. Pero en términos económicos, Enrique, genera más dudas que certezas, lo decíamos antes de ir al corte. Dame tu opinión acerca de esta operación del gobierno mexicano con Iberdrola. ¿Cómo no? Yo digo que contra las mentiras, pues ya la verdad. Porque hay varias mentiras. Primero, no es una nacionalización, porque compra los activos de Iberdrola, los compra un fondo privado, que de siglas es MIP. Es un fondo privado. No son activos que ahora son del gobierno federal. No se lo vendieron a la CFE, se lo vendieron a un fondo privado. Entonces, falso que es una nacionalización. La segunda mentira es que tampoco es cierto que aumenta la capacidad de generación de la CFE. Te voy a decir por qué. Porque Iberdrola tenía unos contratos que a la única que le podía vender su electricidad era a la CFE. Entonces, estas plantas, que ya no son de Iberdrola, ahora serán de un privado que se las presta o renta a la CFE para producir la misma electricidad que producía Iberdrola. O sea, no crece un solo vatio de electricidad. Entonces, falso cuando el gobierno dice que van a pasar de producir 36% al 50%. Es como si yo te vendo a ti mi coche y de repente a un genio se le ocurre decir que hay dos coches. No, yo tenía un coche, te lo pasé a ti, es un coche. Entonces, es falso. También es falso que no hay deuda pública. Porque aunque es un fondo privado, de lo que sabemos, los fondos de ese fondo privado son Fonadín, que es de Banobras, y son créditos de la banca de desarrollo, lo cual podría implicar el día de mañana deuda contingente. No la calificas como deuda del gobierno federal, pero sí forma parte del total de la deuda. ¿Y quién gana? No gana México. Por ejemplo, ya hoy el presidente Lula de Brasil, que él sí está preocupado por los pobres brasileños y la economía, ya recibió a Iberdrola y casualmente ya ofrecieron que allá van a invertir 5.300 millones de dólares en los próximos 3 años. Mira, es como en Panamá. Están felices cuando en México cancelaron el Aeropuerto Internacional de México. ¿Cuál creció? El de Panamá. Van a estar igual de felices en Brasil porque aquí les mandamos dinero para que inviertan allá. Lo que yo sí me parece ya absurdo es tantas mentiras y por eso, contra las mentiras, la verdad. Es una serie de engaños, por lo que estás refiriendo. Sí, son simulaciones y es así, ¿verdad? Como dedito en la boca, pero pues hay que ir a desglosar cada una y todas son mentiras. O sea, mentiras que nacionalización, mentiras que se fortalece la generación de electricidad, mentiras de que no hay deuda pública y al final del día los mexicanos vamos a acabar. Fíjate, es una inversión extranjera negativa. A veces nos dicen que qué barbaridad, cuánta inversión extranjera llega a México. Pues ahora es al revés. Nosotros le compramos a los extranjeros para que se vayan. Es una inversión extranjera negativa. Lo que dices hay que subrayarlo, ¿eh? Es muy cierto y es terrible. Es decir, esta era una inversión extranjera en México, además con una empresa productiva, no como CFE. Sí. CFE trae encima al sindicato, trae encima costos de producción altos. Es decir, vamos a producir no solo la misma energía, no vamos a aumentar un vatio, como dices, pero la vamos a producir más cara. Muy probablemente más cara, porque los costos de la producción en CFE son más caros. De entrada, porque también esta administración renegoció, por ejemplo, los contratos de jubilación. Entonces, en lugar de jubilarte a los 65, pues ¿qué tal que te jubilas a los 55, sí? También es una buena pregunta. ¿Va a ser con los mismos trabajadores que tenía Iberdrola o va a ser ahora con las condiciones de trabajo de la CFE? Entonces, todos son mentiras, todos son engaños, pero hay mucha gente pues, que lamentablemente sí se los compra. Pero repito, contra las mentiras, la verdad. Pero estamos hablando de cartas de intención.
no contratos cerrados y firmados. Ya solo las cartas de intención generan críticas y preocupaciones, porque tienes razón, probablemente estos 6,000 millones de dólares son los que se están yendo a Brasil. Pues sí, júralo. Para invertir en energías limpias y sustentables. Allá, entonces digo, aquí no aumentó nada. Vendí mi coche, es el mismo coche. Pero además al final del día estamos haciendo cosas otra vez equivocadas. No es en beneficio del país. A ver, no tenemos para hospitales, pero sí para pagar la Iberdrola. No tenemos para medicinas, pero sí para que se lleven el dinero. No tenemos para las estancias infantiles. Ahora en camino acá, porque venía tratando de actualizar ciertas cosas, vuelvo al ver otra, ¿no? Manda el Ejecutivo la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo, que era el anterior Banrural, del cual yo fui director Financiera Rural, porque es una institución que está quebrada y no puede seguir quebrada. O sea, te están destruyendo todo, porque todo lo que tocan lo deshacen. Porque ponen a gente con cero honestidad intelectual, con cero capacidad y con cero lealtad al país. Y luego dicen, pues quebró, vamos a cerrarla. Así están quebrando todo, Guillermo. Es un desastre esto. Esto me lleva a preguntarte sobre otro tema. Esto de Iberdrola y el gobierno va a dar todavía mucho de qué hablar y lo iremos abordando. Pero me parece igualmente grave esta reforma en materia administrativa que está impulsando el gobierno con una serie de modificaciones, muchas, a diversas leyes, adiciones, como suele pasar en este tipo de situaciones, que ya prenden los focos no amarillos, sino rojos en el sector privado, en el sentido de que en esto el gobierno habla de anular concesiones, de desconocer contratos, de no pagar indemnizaciones en los términos establecidos, e incluso habla de nacionalizaciones o estatizaciones de empresas creadas con capital privado, mucho del extranjero, a partir de estas modificaciones con las que el gobierno da el discurso nuevamente de combatir la corrupción, pero que en el fondo es un control y un proceso de estatización que no le es conveniente al país. Muchos dicen, lo he preguntado a diversos dirigentes empresariales, que esto nos hace parecernos más a Venezuela. Pues ahí vamos, y no sé por qué dicen que no. A ver, estas cosas para mí han sido obvias casi desde el día 1. Pero desde el día 1. Y también puedo pronosticar que este gobierno se va a radicalizar de aquí al final de la administración. ¿Año y medio? Sí, porque cuando no da resultados, lo único que te queda es el espectáculo. Y lo único que te queda es crear el caos, ¿sí? Porque es lo que estamos viviendo. A ver, pero yo me voy a los resultados, Guillermo, porque todavía hay gente que dice, no, mira, es que las políticas, me voy a los resultados. En los últimos 4 años, México ha tenido un crecimiento negativo, casi de -1. Y mucha gente en las redes me dice, ay, Enrique, pero es que no entiendes nada, ¿no te das cuenta que tuvimos COVID? Le dije, sí, fíjate que sí me enteré que hubo COVID. Pero también hubo COVID en Colombia, y Colombia creció 14%. Y también hubo COVID en Costa Rica, y creció más del 9%. Lo digo con respeto, aquí traemos dos virus, el del COVID y el de la 4T. Porque no es por el COVID que no está creciendo la economía en México, es por medidas como las que estás tú expresando, de ahuyentar la inversión mexicana y extranjera. ¿Y quién lo paga? El pueblo mexicano. A ver, yo sí creo esta frase de primero los pobres, pero se ve que primero los pobres de Panamá, porque allá sí crecen. Primero los pobres de Brasil, porque allá sí invierten. Entonces, caray, yo creo que ya es hora de despertar y darnos cuenta que todas estas políticas públicas están dañando al país, todas. De proceder esta reforma en materia administrativa, porque todavía está en manos de los diputados, vamos a ver si la plantean, la presentan, la discuten y la aprueban, pero los empresarios en todos los organismos empresariales de alto nivel están expresando alta preocupación por las consecuencias que puede tener. Y otra vez, ¿cuál es el resultado? Este país no va a crecer, eso ya vamos a asumirlo. Este país no va a crecer con ese tipo de políticas. Ahuyentan la inversión, quien genera empleos. Ahuyentan la generación de energía. Guillermo, hay lugares en México que ya no puedes tú invertir porque no te garantizan energía. Y ahora el discurso será muy bonito, pero ya acredité que la misma energía que producía Iberdrola es la misma que va a generar CFE, no va a generar un solo vatio más. Eso entonces, hay que decirlo con esa claridad. Sí, pero es que es así, nomás hay que leerlo, el escrito, entenderlo, y es así, es así. Entonces,
¿Por qué esperamos que México va a crecer si estamos haciendo todo al revés para que crezca? ¿Por qué pensamos que va a haber menos pobres si hacemos todo para que haya más pobres? Sí, yo ya encuentro un verdadero divorcio entre el discurso gubernamental, sus actos y evidentemente sus consecuencias. A mí me parece que las consecuencias son dramáticas. 4 años sin crecimiento económico y una población que sigue creciendo, cerca de 1,5 millones de mexicanos al año, y una economía que no crece, es un país que se seguirá empobreciendo todos los años. Pero además estamos hablando de dos acciones que generan incertidumbre. Y la incertidumbre aleja los capitales. Pero todo, aleja todo. A ver, yo veo también con mucha tristeza, escucho a muchos jóvenes que ya no ven a México como una opción para quedarse. ¿Se quieren ir? Se quieren ir. A ver, hay instituciones donde 1/4 parte de los estudiantes de estas instituciones, su única meta es salirse del país. El número de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos se ha triplicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué no está claro? ¿No estamos viendo claro que este no es el camino? Bueno, y ahora, pero claro, nos van a enseñar marxismo además en los libros de texto, ¿verdad? Porque como ha sido un modelo exitosísimo, ¿verdad? Porque además fue un modelo que generó riqueza en el mundo, pues seguramente yo creo que es lo único que nos falta. Lo único que nos falta es el harakiri, pero se ve que es lo que están intentando. ¿En este año y medio iremos a peor? ¿Ese es tu pronóstico? Estamos yendo a peor, estamos yendo a un país más inseguro, menos atractivo a la inversión, con más violencia, con más polarización, sin crecimiento económico. A ver, pues tendrá que ser un milagro para que nos fuera bien. El otro día en un mercado, un tianguis aquí de Santa Fe, pues que vas platicando con la gente y vas preguntándole. Ahora sí fue generalizado, me dijo, no estamos vendiendo lo suficiente. Le dije, ¿venden menos que con la pandemia? Sí. La gente ya sale, ya da vueltas, ya vienen a dar la vuelta, pero no compran. Es que la gente no tiene dinero. Entonces, por un lado no tienes ingresos y por otro lado tienes inflación enorme en los precios, pues la gente está vendiendo menos. Entonces, no hay forma, eso es muy importante, no hay forma que los mexicanos salgamos de la situación en la que estamos si seguimos con políticas públicas equivocadas que ahuyentan la inversión, que ahuyentan el empleo y que ahuyentan la generación de riqueza. De que podemos estar mejor, podemos, y que tenemos que repartir la riqueza mejor, sin duda, pero si no generamos, ¿qué repartimos? ¿Qué hará la oposición de la que eres parte para ganarle la partida a Morena? A ver, primero, 3 cosas. Una, tenemos que reconocer también las cosas que hicimos mal, porque para que también la gente oiga y abra los oídos, pues también tiene que reconocer que hicimos cosas insuficientes y que no hicimos todo lo necesario. O mal hechas, insuficientes o mal hechas. Algunas insuficientes y otras francamente mal hechas. Pero por lo menos personas como yo sí estamos conscientes de lo que hicimos mal y un compromiso de no permitir volver a repetir esos errores. Pero por otro lado, es un México donde nos unamos, no hay forma de que salgamos adelante en pleito y que aprovechemos también las cosas buenas que nos da el mundo. Esas inversiones de China, que están saliendo de China, muchas de esas, las que querramos, podrían venir a México. Esas inversiones de energías renovables, en viento, en sol, en marea, las que querramos, podrían darse en México. Y un mundo nuevo del Internet, el mundo que es el mundo digital, ese es también un nuevo camino para México. Entonces, salida tenemos, pero para donde nos llevan, pues nos está llevando al abismo. Pues ahí está, no solo una opinión crítica, sino también una propuesta. Hay propuestas, hay salida, pero este no es el camino. Y no quiero yo estar como Venezuela para que nos demos cuenta que nos equivocamos y a ver si hay retorno y de repente ya no hay vuelta en U. No nos podemos dar ese lujo en el país. Enrique de la Madrid, gracias por venir a platicar de estos temas aquí. Son temas de país, ¿eh? No estamos hablando de un partido, no estamos hablando de un candidato, no estamos hablando de aspiraciones políticas, estamos hablando de país. Es el único que tenemos, ya no por nosotros, por los hijos y por los nietos. Así es, y ya no estamos hablando, cuidarlos. Como bien dices, no es un tema de partidos, es un tema de una generación de mexicanos que podríamos perder y podríamos ya no volvernos a recuperar como país hacia adelante. Y eso es inadmisible. Gracias nuevamente, Enrique. Gracias a ti. Seguimos platicando. Gracias, Guillermo, muchas gracias.